Conversamos esta noche con Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Gusto saludarlos. Gracias por el contacto. Gracias por aceptar la invitación. Hablemos de amnistía o indulto. Parece que amnistía tiene más opciones de aprobarse que un indulto. ¿Cómo está el trámite legislativo, que parece no avanzar tan rápido como pensó, por ejemplo, Francisco Buenchumilla, que fue el senador que cambió la figura? Sí, la verdad es que se ha ido avanzando en la Comisión de Constitución. Estamos en el trámite en particular. Recordemos que este proyecto de ley lo presentamos hace 13 meses atrás, hace harto tiempo, más de un año, y ha sido aprobado en general la idea de legislar en 3 comisiones del Senado, en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Constitución, pero faltaba el trámite en particular, faltaba la discusión donde los senadores pueden presentar indicaciones para mejorarlo, para hacerse cargo también de digamos, las críticas que ha recibido, las audiencias públicas que han habido en todos estos meses de tramitación. Y recién estamos en esa etapa de trámite en particular. Hoy, en la Comisión de Constitución, de hecho me tocó reemplazar al senador Araya y votamos, porque yo no integro esa comisión, pero he ido a la sesión y hoy día me tocó votar la aprobación del cambio, digamos, de línea, de indulto a amnistía, que presentó el senador Buenchumilla. Son avances, pero falta todavía, se supone, la próxima semana, el día lunes o martes, no sé, todavía no ha citado el presidente de la comisión, Pedro Araya, para total despacho, digamos, para poder despachar lo que falta del proyecto de ley y pueda estar disponible para ser votado en la sala del Senado. ¿Usted cree que esta nueva figura de amnistía tiene más posibilidades de ser aprobado que el indulto? Es uno de los puntos, fue uno de los puntos de la discusión jurídica que varios abogados, constitucionalistas, penalistas fueron a dar a las comisiones y finalmente la Comisión de Constitución se inclinó más por la figura de la amnistía. El otro elemento que falta por definir todavía es el catálogo de delitos. Hay varios senadores que han planteado, mire, yo apruebo la idea de legislar, pero no votaría el proyecto tal cual está y si es que no se le hacen cambios en términos del catálogo de delitos, algo más acotado, sacar los delitos más graves. Ese es otro elemento que falta, que queda pendiente. Y la otra discusión es sobre el quórum para ser aprobado. Ahí con el senador Buenchumilla trabajamos una indicación para establecer un quórum de 22 votos. Eso quiere decir que se tendría que aprobar con votos solo de la actual oposición, de la centroizquierda, digamos, que hay en el Sí. Senado. Y hay otra indicación que es del senador Araya que incluye un quórum, una norma de quórum de 25 votos por las atribuciones a tribunales, digamos. Y hay una discusión que también es jurídica, son interpretaciones distintas, y eso se tendrá que zanjar ya la próxima semana. Yo diría esos son los temas en grueso, los temas centrales donde hay diferencia y donde hay que zanjar, y la Comisión de Constitución tiene que definir para que la sala del Senado se pronuncie sobre el informe de la Comisión de Constitución. Ahora, una amnistía es más amplia. Acá no se podrían, por ejemplo, acotar los delitos, ni sería tan importante como ahora saber exactamente cuántas son las personas, que hay cifras encontradas ahí, ¿no? Es una posibilidad también, una solución más general, ¿o no? La amnistía, claro, incluye también a las personas, por ejemplo, en prisión preventiva o personas que están con distintas medidas cautelares, que pasaron por la cárcel, pero que hoy día están, por ejemplo, en arresto domiciliario o arraigo nacional, distintas medidas cautelares, o personas que ya también han sido condenadas. Hay una información reciente que llegó hoy día a la Comisión de Constitución, un oficio de respuesta de la Defensoría Penal Pública sobre información mucho más precisa respecto a un catálogo de delitos real por los cuales han sido formalizadas las personas o condenadas o en prisión preventiva, y esa información va a ser muy relevante a la hora de terminar de definir el catálogo de delitos, porque no deja de ser una discusión teórica, digamos, o una discusión comunicacional, sino que pasa a ser una discusión mucho más concreta, con evidencia, evidencia actualizada, además de una institución pública, autónoma, como es la Defensoría Penal Pública, y que se pronuncia sobre casos relacionados con el estallido social. Entonces, es una información muy valiosa, muy sensible, que los equipos jurídicos, asesores y los senadores estamos analizando para poder construir finalmente el catálogo de delitos concreto que se va a aprobar. Pero sí, efectivamente, la amnistía sería más amplia, tanto personas en prisión preventiva como condenados. Y este nuevo insumo que usted mencionaba recién, senador,
permite clarificar la cifra, también los delitos, la clasificación. ¿En qué esclarece, digamos, este nuevo documento? Claro, hay información sobre los tipos penales, información sobre cifras. Igual, ese es un problema que tenemos en Chile. Este proyecto ha develado ese problema en términos de que distintas instituciones entregan distinta información. Gendarmería entregó otro oficio a la senadora Jimena Rincón como presidenta del Senado, donde hay un conjunto de personas en prisión preventiva. Por otro lado, la Fiscalía ha entregado información, bueno, Gendarmería, ya dije, la Defensoría Penal Pública. Entonces, ha costado construir una información, digamos, oficial única, integrada. Hay un catastro que han construido organizaciones de derechos humanos, académicos, personas muy respetadas que han trabajado en este proyecto de ley, más bien desde la sociedad civil y acompañando casos, defensores, abogados defensores, y han construido también un catastro con familiares. Pero hay información disponible, se ha ido actualizando, y esta de la Defensoría Penal Pública yo diría es la más actualizada que tenemos, y por lo tanto va a ser muy importante porque define muy claramente también los tipos penales reales por los cuales han sido formalizadas las personas. Sí, ahora, senador, en el tema de fondo, ¿por qué habría que amnistiar o dejar salir de la cárcel, por ejemplo, personas que quemaron hoteles, casas, iglesias durante el estallido? Bueno, uno de los temas que creo que se va a definir es justamente dejar aquellos delitos más graves, de mayor connotación pública, probablemente van a quedar fuera de este proyecto. Es uno de los temas que se va a zanjar la próxima semana en la Comisión de Constitución. Pero yendo al fondo, como dice usted, acá hay una razón, en el fundamento del proyecto de ley, una razón humanitaria que busca la paz social y que no es algo nuevo. Es decir, no es que estemos inventando la rueda o la pólvora, como se dice, sino que en contextos de crisis profunda social, en contextos de fracturas sociales, en la historia de Chile, desde siglo XIX y siglo XX, uno puede revisar distintos momentos donde se han aplicado amnistías o indultos para buscar justamente cerrar heridas, cerrar capítulos y buscar la paz social. En otros países también es parte de lo que se llama la justicia transicional, cuando pasamos de una crisis profunda que deriva a un cambio de modelo en las relaciones políticas, sociales, como por ejemplo lo que estamos viviendo en Chile, es decir, de un estallido social muy complejo, muy intenso, con violencia, etcétera, se deriva a un proceso constituyente. Pero bueno, hay también un escenario de represión, de violación a los derechos humanos, de una crisis profunda, y entonces se presentan estos mecanismos que son excepcionales. No es que uno esté presentando indultos, amnistías cada vez que hay una protesta social y hay detenidos, eso no es así, sino que en un contexto excepcional, es un mecanismo especial para un contexto de crisis y que busca la paz social. Sí. Ese diría yo es el fundamento de fondo, y también hacernos cargo de las heridas o deudas pendientes que tenemos del estallido social. Otra línea, digamos, de trabajo son las violaciones a los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Y otra línea que hemos planteado con mucha insistencia, hoy día lo conversábamos con los senadores de oposición y de derecha, es plantear también la línea de reparación, por ejemplo, a las pymes, a los emprendedores que fueron afectados en el contexto del estallido social. Se han presentado proyectos de acuerdo en el Senado al gobierno del presidente Piñera, que ha hablado mucho de las pymes, pero finalmente ha hecho poco en ese sentido. Y nosotros nos queremos hacer cargo de esto también, y el nuevo presidente electo, Gabriel Boric, también lo ha planteado en términos de ir sanando heridas, ir cerrando estos capítulos, Sí. estas deudas pendientes. Entonces, eso diría yo es parte del fundamento, más allá del tecnicismo jurídico y el catálogo de delitos o la amnistía o el quórum, que son aspectos muy importantes, jurídicos, constitucionales. También hay un fundamento humanitario que busca la paz social con este proyecto de ley. Sí. Finalmente, senador, bueno, en menos de 48 horas ya vamos a conocer al gabinete, al primer gabinete del presidente electo, y las últimas informaciones dan cuenta que podría incorporar de lleno a la exconcertación, casi al PPD, al Partido Radical, al Partido Liberal. Ya no sería solamente el Partido Socialista. No sé si usted tiene más datos, pero básicamente, ¿qué le parecería esa opción de que se ampliara el abanico tanto, digamos, tan lejos o tan allá de Apruebo Dignidad? Sí, queda muy pocos días. El día viernes se ha anunciado, se ha informado que se anunciará el gabinete. Por tanto, no quiero entrar en esta lógica de adelantar nombres o no, pero respecto a la pregunta, que me parece muy importante,
Yo estoy convencido que Apruebo Dignidad, si bien es la base, es la plataforma política que levanta la candidatura de Gabriel Boric desde que estábamos juntando en las calles las firmas para que Gabriel pueda competir en unas primarias que después fueron primarias legales con Daniel Jadwe, después la primera vuelta. Obviamente Apruebo Dignidad es la plataforma política de base, ¿no? La coalición de gobierno que asume la responsabilidad política por el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, pero no es suficiente para gobernar. Y claramente eso se demostró en la segunda vuelta, donde Gabriel, el presidente electo, tuvo la capacidad, y todos quienes trabajamos ahí, de convocar más allá de las fronteras de Apruebo Dignidad. Ciertamente el mundo de la actual oposición, de la centroizquierda, eso incluye a los partidos de la exconcertación, pero también el mundo social, el mundo independiente, una fuerte conexión con la ciudadanía. Y yo espero que el gabinete, la foto final que vamos a ver el día viernes, tenga esa composición de diversidad, de rostros nuevos, paritario, de equilibrios en las fuerzas políticas de la coalición de gobierno Apruebo Dignidad, pero también presencia de gente con experiencia de gobierno, que tiene experiencia en gobiernos anteriores, pero que está en sintonía con un programa de transformaciones, y perfectamente hay espacio para el mundo de la centroizquierda, de la exconcertación, del mundo independiente, del mundo de la cultura, etc. Entonces, yo creo que esa foto, y más allá de los clásicos cuoteos, digamos, de cuánto le toca a cada uno, lo importante es que exista un buen gabinete, un primer buen gabinete que acompañe al presidente electo, que esté en sintonía con un programa de transformaciones, con capacidad política, de gestión política, de muñeca, digo yo, también para buscar acuerdos democráticos en el Parlamento, en el espacio que me toca trabajar a mí, en el Senado. Estamos en una situación de empate, de correlación de fuerzas empatada, y por tanto se requiere puede ser una oportunidad, lo ha dicho Gabriel Boric, una oportunidad de buscar acuerdos democráticos, con responsabilidad, con gradualidad, pero buscando avanzar, no reproducir el statu quo. Sí, pero ¿no se espantará esa base original de Apruebo Dignidad con un ministro PPD, con dos ministros PPD, por ejemplo? A ver, mi opinión, Apruebo Dignidad es diverso y no quiero hablar por las bases, digamos. Mi opinión es que tenemos demasiada conciencia de que Apruebo Dignidad no es suficiente para gobernar. Es necesario, pero no es suficiente para gobernar. Tenemos conciencia, y hay que aprender de la experiencia histórica en Chile, de gobiernos que tienen programas de transformaciones profundos, de profundización democrática, de profundización de los derechos sociales, de cambiar y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Eso no se hace con un cuarto o menos de la representación parlamentaria que tiene Apruebo Dignidad. Se necesitan mayorías sociales, políticas. Sí. Hoy obviamente no bastan tampoco los partidos, no bastan los partidos de la exconcertación con la actual coalición Apruebo Dignidad, sino que también la conexión con la ciudadanía, con la sociedad civil, con el mundo académico, científico, cultural, con las regiones, con los pueblos indígenas, etc. O sea, sí. Yo creo que ese es el nuevo Chile que están haciendo, con proceso constituyente en marcha, y creo que tenemos que estar en esa sintonía, un cambio generacional también, pero que no es solo un cambio generacional etario, digamos, que dirigido por Gabriel Boric, un presidente de 35, 36 años, sino que es un nuevo ciclo político el que enfrenta Chile. Y bueno, tendremos que conducirlo por la vía democrática, institucional, pero con esa diversidad, con esa inclusión o amplitud de criterios. Bien. Senador Latorre, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro. Que esté bien. Buenas noches. Buenas noches.